Hola, somos los alumnos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de la Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática, de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. Los integrantes de este grupo somos Suárez Perea Celestino Martín, Jiménez Abarca Tiffany, Gamarra Romero Juan Carlos, Soto Arias Anthony y quien les habla Félix Huerta Weimer. Bueno, el objetivo de este video es analizar circuitos integradores y derivadores usando la transformada de Laplace. Lo que vamos a ver en esta presentación va a ser la tabla de transformada de Laplace, que es un condensador, modelo de un condensador, modelo de una bobina, integrador y derivador, integrador con pérdidas y derivador con pérdidas. La transformada de Laplace es una herramienta matemática que nos facilita la resolución de circuitos RLC. Si analizamos un análisis íntegro diferencial, trabajamos en el dominio del tiempo y buscamos resolver ecuaciones diferenciales. Si analizamos con transformada de Laplace, trabajamos en lo que es un dominio de la frecuencia, resolvemos ecuaciones algebraicas y además aplicamos conocimientos, lo que es circuitos, mallas, superposición, etc. El procedimiento a seguir va a ser lo siguiente: sustituir los elementos dinámicos que son los condensadores y bobinas y las fuentes por su modelo de dominio de Laplace. Continuando, analizaremos el circuito en el dominio de la frecuencia como si fuese una red de resistencia. Y por último vamos a calcular lo que es la transformada inversa de Laplace para poder obtener resultado en el dominio del tiempo. Esta es la tabla de transformada de Laplace más común. Tenemos lo que es la función matemática dominio del tiempo y dominio de frecuencia. Tenemos lo que es el delta Dirac. Bueno, como podemos observar en la tabla, tenemos lo que es la función impulso, tenemos la función escalón, la rampa, el exponencial, el seno, el coseno, la rampa amortiguada, seno amortiguado y el coseno amortiguado. Al lado derecho se puede observar algunas de la gráfica de las funciones, o unas funciones. El condensador, ¿no? Yo voy a hablarles un poco de lo que es el condensador. ¿Qué es un condensador? Es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia potencial para liberarla posteriormente. También se suele llamar capacitor eléctrico. Lo más utilizados son los electrolíticos, los de papel, los de aire y los cerámicos. Como vemos en la primera imagen, ¿no? Y los electrolíticos son condensadores que tienen polaridad, es decir, tienen positivo y negativo. Ya son fijos para su conexión. No se puede cambiar la polaridad en sus pastillas porque no te va a funcionar. ¿Cómo almacena? Para almacenar la carga eléctrica utiliza dos placas o superficies conductoras en forma de láminas separadas, como vemos en la segunda figura, que están separadas por un material dieléctrico. Este es el dieléctrico sería el aislante. Esta placa son las que se cargarán eléctricamente cuando lo conectemos a una batería o a una fuente de tensión. Las placas se cargarán con la misma cantidad de carga, que sería Q, pero con distintos signos, una positiva y la otra sería negativa. Una vez cargado, ya tenemos entre las dos placas una diferencia de potencial o tensión, y estará preparado para soltar esa carga cuando lo conectemos a un receptor de salida. El material dieléctrico que lo separa, las placas o láminas, suele ser también el aire, el papel, aluminio, cerámica y ciertos plásticos. Depende también del tipo de condensador. Un material dieléctrico también es usado para aislar componentes eléctricamente entre sí. Por eso deben ser buenos aislantes. En el caso del condensador, separa las dos láminas con carga eléctrica. La cantidad de carga eléctrica que almacena se mide en faradios.
la fórmula que ya se conoce, ¿no? Capacitor es igual a carga sobre voltaje. La carga sería de una de las dos placas, ¿no? Se mide coulombs. Y el voltaje es la tensión o diferencia potencial entre los dos extremos o placas. Lo que es lo mismo, la tensión del condensador se mide en voltios. Sería un modelo de un condensador eléctrico, ¿no? Ya, donde donde dice el que está en la R con paralelo sería la resistencia interna, y el otro condensador, la otra resistencia sería la resistencia serie equivalente. La L sería la inductancia que está en serie. Pero este es solo un modelo, ¿no? Porque ya que no todos son así. Esto se utiliza para tomar un poco en cuenta también, además, porque a veces no sale como lo estamos viendo, porque la fabricación no siempre es perfecta, ni los materiales tienen su misma característica perfecta. Es un aproximado. Siguiente. Ya, este es un modelo de condensador real que se asocia a una resistencia muy alta en paralelo con el condensador para representar la resistencia del dieléctrico del condensador. Como vemos ahí, ¿no? Está en paralelo la resistencia alta con el capacitor. Y en el modelo ideal solo se encuentra el capacitor. Miren, me tocó hablar sobre el modelo de una bobina. ¿Qué es la bobina? La bobina o inductor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Ya. En cuanto a la bobina, la impedancia de la bobina, tenemos J por omega por la bobina, como podemos ver ahí. La tensión de la bobina la calculamos por una derivada. La corriente de la bobina la calculamos por una integral. Y para pasar al dominio de Laplace, simplemente lo sustituimos por el S por el J omega, como podemos ver en el cuadrito azul, señalando una flecha hacia la derecha. Y veremos que la impedancia de la bobina nos queda la S por L, que es la bobina. Si no tenemos condiciones iniciales, pues este es el modelo de la bobina, como podemos ver en la frecuencia abajo, el primer gráfico. El modelo de la bobina en el dominio de Laplace, si no añadimos una fuente de corriente o si no en paralelo y analizamos como si fuera una resistencia. Ya, en integrador. Aquí vemos el primer ejemplo, que es el integrador para analizar el circuito. Analizamos y aplicamos nudos. Aquí aplicamos el primer nudo y obtenemos la ecuación de nudos. Tenemos conductores conectados al nudo, como podemos ver en la X rojita ahí. Lo calculamos por G más SC, como podemos ver al costado del gráfico, que está la fórmula, por la tensión del nudo, que sería el voltaje menos, igual a la suma de las corrientes que entran al nudo. También tenemos para que quede el generador en la entrada en el voltaje inicial, y por otra parte la corriente de vida al generador interno y al amplificador operacional, que en V sub 0, voltaje final por el capacitor por el S. Aplicamos el amplificador operacional en el cortocircuito virtual como para la limitación negativa, y tenemos que nos queda la misma tensión en la patita más y en la patita menos, como podemos ver ahí.
y nos da igual a 0, por tanto que nos quedaría en esta parte de la ecuación que sería igual a 0, como podemos ver ahí en la ecuación señalada, y lo despejamos y nos quedaría el voltaje V sub 0 sería igual a 1 sobre menos 1 sobre la resistencia por el capacitor por la S, y eso lo llevamos a que nos quede una integral, como podemos ver ahí. Ahora calculamos una salida en el dominio del tiempo. Ahí dice en el punto para V sub I, voltaje inicial, en 10 por U por T. Primero vemos la transformada de Laplace en V sub I, y en el cuadro podemos ver, donde el cuadro función, escalón y rampa ahí, podemos ver que la transformada de un escalón es 1 sobre S, y por eso quedaría 10 sobre S, como en la flecha nos da a indicar 10 sobre S. Y sustituimos en V sub 0 y vemos que nos queda el resultado de menos 10 sobre la resistencia por el capacitor por el 1 sobre S al cuadrado, que también le aplicamos la transformada de Laplace en una rampa y se le aplica ahí en la fórmula. Y para calcular V sub 0 en el dominio de tiempo tenemos que calcular la transformada inversa de Laplace, y vemos que 1 sobre S al cuadrado, la rampa en Laplace, y lo sustituimos y nos quedaría 10 sobre la resistencia por el capacitor por el tiempo, por T. Ahora, siguiendo con la exposición, les voy a explicar sobre el siguiente ejemplo, que es un derivador. Bueno, también se puede analizar de la misma manera el derivador y obtener la tensión de la salida V sub O, que es igual a menos R por C por S por V sub I. Y ahora vamos a colocar la salida en el dominio del tiempo para una entrada igual a un seno de omega t. Bueno, ahora haríamos el primer paso, que sería calcular la entrada en el dominio de Laplace. Nos podemos fijar en la tabla y observar que en el seno de omega t corresponde con omega sobre s al cuadrado más omega al cuadrado en el dominio de Laplace. Sustituimos V sub O y nos quedamos con esta ecuación, que vendría siendo menos R sub C por omega por S sobre S al cuadrado más omega al cuadrado. Cuando queremos calcular la tensión a la salida en el dominio del tiempo, tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace. Identificamos esta ecuación, que vendría siendo S sobre S al cuadrado más omega al cuadrado, según nos muestra o podemos observar en la tabla. Y venimos al mismo tiempo, se corresponde con un coseno de omega t en el dominio del tiempo. Entonces lo estaríamos sustituyendo de manera que V sub O en el dominio del tiempo es la constante menos R por C por omega por el coseno de omega t. Y bueno, ahora siguiendo con la expresión, vamos a volver un ejemplo de integrador con pérdida, al cual en este circuito con OP-AMP he puesto una resistencia R2 con paralelo el capacitor. Bueno, en este caso tendríamos que aplicar nudos, ya casi como lo hemos estado viendo, como lo han explicado mis otros compañeros, ¿no? Aparte, aplicaríamos el cortocircuito virtual, y de esta manera simplificaríamos la ecuación matricial de nudos y obtenemos V sub O. Bueno, ahora vamos a calcular la salida para una entrada igual a una constante 10U por T. Bueno, entonces en este procedimiento calculamos la transformada de Laplace de la entrada, que nos da como resultado 10 sobre S. Sustituimos V sub I por S en V sub O, de manera que me da el producto de estos dos términos
en este caso tenemos que descomponer en fracciones simples y cambiar G1 sobre G2 más C sub S por 1 por unas sumas. Sacamos el factor común menos 10 por G1 y nos quedaría A sobre G2 más CS más B sobre S. De manera que A por S más B por G2 más C sub S ha de ser igual a 1. Con esto obtendremos las variables B y A y expresamos la salida como esta suma que vendría siendo 1 sobre S menos 1 sobre R2 por C más S. Vemos claramente que 1 sobre S corresponde con la función escalón en el dominio del tiempo y 1 sobre S más una constante en una exponencial. Expresamos la tensión en la salida del dominio del tiempo y esta nos vendría dando como resultado la respuesta que vemos a continuación. Bueno, prosiguiendo con la exposición, quien les habla es el estudiante Juan Carlos Gamarra Romero y les explicaré un poco más sobre el tema de derivador con pérdidas. Para este caso, tenemos un derivador con pérdidas. Hemos añadido una resistencia en serie con el condensador. Para poder analizar el circuito, tenemos que calcular inicialmente la impedancia equivalente del condensador y la resistencia en serie, que es igual a 1 sobre C sub S más R sub 1. Después de esto, identificamos el primer nudo y obtendremos la ecuación de nudos. Aplicamos el cortocircuito virtual para poder simplificar la ecuación de nudos y como hay retroalimentación negativa y tenemos la misma tensión en la parte positiva y negativa, que es igual a 0. Por tanto, nos queda que esta parte de la ecuación es igual a 0 y después de esto despejamos B sub 0, que es igual a R sub 2 sobre la impedancia equivalente por B sub I, que nos da menos R sub 2 por C sub S sobre 1 más R sub 2 por C sub S por B sub I. Para comprobar que la salida en el dominio del tiempo para una entrada de escalón, utilizaremos esta expresión que corresponde con una exponencial. Y bueno, para cerrar este video, les voy a dar las conclusiones de todo esto. Tenemos una breve descripción de un condensador y el funcionamiento que tiene. Hemos visto también del modelo del condensador y la bobina en el dominio de Laplace en la descripción del video. Hemos analizado integradores y derivadores usando la transformada de Laplace, y que también la transformada de Laplace simplifica el análisis de circuitos con bobinas condensadores, y ya que esto nos evita tener que resolver ecuaciones diferenciales. Y una pequeña acotación: el método que hemos utilizado ha sido calcular primero la tensión en la salida en el dominio de Laplace. Para ello tenemos que considerar que la impedancia del condensador es 1 sobre SC y calcular la transformada de Laplace del generador de entrada, y por último calcular la tensión de salida del dominio del tiempo con la transformada inversa de Laplace. Espero que les sirva de ayuda y muchas gracias por su atención.